vamos a comenzar con alguna pregunta, diríamos, elemental, a ver si nos pueden ayudar. Y acá me gustaría que vayan respondiendo, a ver si puede ser cada una de las jurisdicciones. Y la primera pregunta que quiero dispararles es, ¿nos pueden contar si existe alguna regulación específica aplicada, ¿no es cierto?, a inteligencia artificial y tratamiento de datos personales en cada uno de los países? Gracias, Bien. Augusto, y gracias por la invitación a este evento. Se me hace interesantísimo el tema, ahora que está en boga. Y bueno, en relación a la pregunta, me parece que el caso de México, como bien comentabas, en este caso va a ser muy similar al de muchas otras jurisdicciones, ¿no? En México actualmente no se cuenta con una legislación que regule específica y expresamente el uso de la inteligencia artificial y el impacto que tiene en la protección de los datos personales. A razón de lo anterior, nos encontramos entonces sujetos a la interpretación de la actual ley de privacidad que tenemos en México, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esto tanto para determinar los requerimientos necesarios para el uso de tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, como las sanciones y repercusiones que va a haber en materia de protección de datos personales, aclarando, por supuesto, que pues todavía nos quedamos cortos, que hay muchas áreas grises todavía que pendientes por aclarar, ¿no? Pero vale la pena mencionar que en México existe recientemente, fue presentado ante el Senado de la República, una iniciativa de la Ley de Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica, que toca temas específicos de creación de normas oficiales mexicanas para el uso de inteligencia artificial, el establecimiento de lineamientos y directrices para asegurar la implementación ética de la inteligencia artificial sin vulnerar los derechos humanos, incluyendo el derecho a la privacidad, la aplicación de la inteligencia artificial y robótica en distintos ámbitos de la sociedad, la creación de varios organismos, un Consejo Mexicano de Ética y Robótica, una Red Nacional de Estadística y Monitoreo para el uso de la inteligencia artificial, para estar precisamente haciendo una recopilación de datos y el seguimiento de cuál es el impacto que tiene en la sociedad y la evolución del país, y disposiciones generales en materia de protección de datos personales, derechos humanos, propiedad intelectual, etcétera, estableciendo que, bueno, se deberá garantizar el respeto a la protección en estas materias de acuerdo con las leyes correspondientes. Si bien esta iniciativa de ley es un punto de partida, la verdad es que, por lo menos en México, consideramos que todavía es necesaria una regulación específica, clara y suficiente en relación con este tema que es tan relevante, pero también tan riesgoso cuando se trata del derecho a la privacidad de las personas. No sé, Felipe, por ejemplo, en Chile, ¿cómo lo están viendo ustedes? Muchas gracias, Bárbara, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por los asistentes. La verdad es que la realidad acá en México, en el contexto de que no tenemos una norma a nivel legal que regule de manera expresa lo que es la inteligencia artificial y menos su aplicación a lo que es el procesamiento de datos personales. Si bien en Chile nosotros contamos con una legislación en materia de datos personales, es una legislación que es del año 1999, Chile fue pionero en Latinoamérica en tener este tipo de regulación, pero la verdad es que en el año 99 el uso de la tecnología, menos la inteligencia artificial, no era una cosa masiva, por lo tanto fue algo que no se tuvo en consideración al momento de regular cómo se procesaban los datos personales. Dicho eso, a partir del año 2021 han habido ciertos atisbos en orden a regular lo que es la inteligencia artificial, y quizás resulta interesante mencionar que el año 2021 se emitió por parte de un ministerio que existe en Chile, que es el de Innovación y Tecnología, una política nacional de inteligencia artificial que esbozaba ciertos conceptos de inteligencia artificial, además de hacer mención expresa a su relevancia, a la utilidad que puede tener en el día a día de nosotros, pero también alertando sobre ciertos riesgos que puede tener la inteligencia artificial, sobre todo en lo que dice relación con eventuales discriminaciones. Y en ese contexto, lo que sugería esta política era, por una parte, reforzar y actualizar nuestra legislación en materia de procesamiento de datos personales, pero también regular de manera expresa lo que era el uso de la inteligencia artificial. Ahora, esto es una política, una guía, y se encuentra de cierta forma fuera
del marco regulatorio tradicional, como uno pudiera llamarlo, pero ese mismo año sí hubo una modificación relevante a nivel constitucional, y es que dentro del catálogo de garantías que la Constitución le asegura a todas las personas acá en Chile, se modificó un artículo estableciendo que, expresamente, que todos los desarrollos científicos y tecnológicos, dentro de los cuales uno podría encuadrar lo que es la inteligencia artificial, tienen que estar al servicio de la persona humana y tienen que respetar la integridad tanto física como psíquica, y establece una frase que es bien interesante, de que deben resguardar la actividad cerebral, que parece bastante disruptivo para la legislación que nosotros tenemos acá en Chile, estableciendo de que una ley, eso sí, se va a encargar de regular todo el detalle en cuanto al desarrollo, los riesgos y limitaciones en cuanto al uso de esta inteligencia artificial. El año 2023, recogiendo este llamado de la Constitución, se presentó un proyecto de ley, se presentó hace tan solo un par de meses, pero que pareciera que es un buen punto de partida respecto a la regulación que muy probablemente vamos a tener en Chile en el futuro, y que básicamente lo que hace es nuevamente esbozar ciertas definiciones de la inteligencia artificial, pero además crea todo un aparataje estatal que va a estar a cargo de lo que es la regulación de la inteligencia artificial, en términos tales que se propone, por ejemplo, crear un comité de inteligencia artificial que va a estar a cargo, o debiera estar a cargo, de lo que es la revisión de los sistemas de inteligencia artificial y eventualmente autorizar su uso, incluso estableciendo, emulando lo que ocurre en otras jurisdicciones, ciertos sistemas de inteligencia artificial cuyo riesgo no es aceptable, no es tolerable, y que por tanto debieran estar prohibido. Además establece una serie de garantías relacionadas con la información y la transparencia que uno debiera entregar a las personas respecto al uso de este tipo de tecnología, pero como les digo, Bárbara, la verdad es que acá estamos recién comenzando, pero hay ciertas piedras en el camino que nos permiten avanzar, esperemos de manera favorable, en el futuro. Continúo yo entonces desde Colombia. Una muy feliz tarde para todos. Siguiendo un poco lo mismo que comentaba México y Chile, en Colombia no tenemos propiamente una ley para el uso de inteligencia artificial. Tenemos algunas leyes que hacen mención al uso, anticipando desarrollos tecnológicos, pero al igual que estos dos países que introdujeron esta primera pregunta, nosotros hemos presentado y evaluado algunos proyectos de ley. En el año 2020 se presentó uno, el proyecto de ley 021, que fue retirado. Luego en el año 2021 el 354, que fue archivado, y recientemente, hace una semana, el 1 de agosto de este año, se presentó un nuevo proyecto de ley, que es el 059 del año 2023, que busca también establecer lineamientos para una política pública relativa al desarrollo y la implementación de inteligencia artificial en el país. Muy parecido a lo que estaba comentando Felipe para el caso de Chile, en Colombia este proyecto de ley está buscando crear una comisión de tratamiento de datos personales y desarrollo de inteligencia artificial que revise y avale todos los proyectos que se estén generando en esta materia en el país. Entonces tendrá que no solamente avalarlos desde el nivel institucional de lo que se presente, sino también proponer algunas iniciativas y estar revisando el alcance de estos desarrollos. Como comentaba Bárbara, también en el caso mexicano, este proyecto de ley que se radicó el pasado 1 de agosto, también hace ya el link entre la ley de protección de datos personales que sí existe en Colombia. Tenemos dos normas, la ley 1266 para la habeas data financiero y la ley 1581 del año 2012 para todo tipo de datos de carácter personal. Entonces, lo que se busca en este proyecto de ley es que justamente todos los proyectos que se hagan en materia de inteligencia artificial puedan garantizar el cumplimiento de estas leyes de datos personales. Busca también que se hagan pruebas iniciales para ver que con la implementación no se estén vulnerando derechos de los ciudadanos. Busca también que los ciudadanos estén enterados y autoricen expresamente una finalidad de tratamiento de datos personales con el uso de inteligencia artificial. Busca también que estos titulares puedan en cualquier momento pedir el retiro de datos de carácter personal que estén siendo utilizados en el desarrollo de estas herramientas, y busca también
que quienes las implementen y las adopten hagan un control de que todos los datos que se estén generando sean reales. Y muy seguramente eso tiene que ver con noticias que se han ido generando con el uso de herramientas como por ejemplo ChatGPT, y ahorita más adelante vamos a ahondar sobre este punto, pero ya se han dado cuenta que algunas veces las inteligencias artificiales pues no generan datos que son confiables. Entonces ya este proyecto de ley está previendo que se hagan controles para poder evaluar la veracidad de los datos que se están generando. Un poquito reiterando primero las gracias al Master Law y a mis colegas de las otras oficinas de igual Latam Law para participar de este evento. Al igual que en las otras jurisdicciones, no tengo mayores novedades respecto de la existencia actualmente de una ley específica que haga respuesta o que enmarque jurídicamente lo que es el tratamiento de la inteligencia artificial, así que mucho menos tenemos una ley en donde se vincule el tratamiento o le dé un marco legislativo, si quieren, particular, a la protección de datos personales y a la privacidad de las personas relacionada con la utilización de inteligencias artificiales o cualquier otra tecnología, digamos, ya desarrollada e innovadora. Como decían mis compañeros, coincido en que hay un riesgo que es inherente a la inteligencia artificial en sí, que viene de la mano de cualquier tecnología emergente o innovadora, que te genera en el uso de dichas, cuando se usan tales tecnologías por parte de personas que quizás no fueron preparadas para poder utilizarlas. Resulta sumamente difícil, siquiera dimensionar quizás cuáles son los riesgos que se pueden desencadenar por un mal uso, un uso indebido o inapropiado de nuevas herramientas, cuando se trata de gente que apenas entiende siquiera el concepto de qué es inteligencia artificial, para qué se utiliza. Entonces, por ese motivo, nosotros en Argentina sí también contamos con un proyecto de ley que fue muy reciente. El 30 de junio de este año, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley de protección de datos personales, que tiene justamente como objetivo dar respuesta a los nuevos desafíos que se imponen en las transformaciones tecnológicas y el desarrollo de la economía digital, y a su vez tratando de armonizar los distintos estándares internacionales y regionales en un enfoque en donde se protejan los derechos humanos. Un poquito alineado a lo que venía comentando Ana de la perspectiva a futuro que se trata de hacer con la ley. Muy brevemente, para relacionar el proyecto con los temas que nos convocan hoy, me gustaría comentar que la propuesta de actualización de ley toma de referencia a los estándares internacionales justamente legislativos, donde ya están quizás garantizados con mayor robustez algunos derechos, incluyendo dentro de nuestro proyecto algunos pilares principales que pueden ser muy estrictamente relacionados a la inteligencia artificial en este caso, o a cualquier tecnología. En primer lugar está el pilar o principio del derecho humano justamente a la protección de datos personales y la autodeterminación informativa. Después hace referencia a la innovación tecnológica, basándose en principios éticos para promover justamente este desarrollo económico inclusivo. Y como tercer pilar tiene la construcción de confianza a través de reglas de juego claras. Digamos que todos los actores que estén participando entiendan a qué se están sometiendo, cuáles son sus responsabilidades. Un ejemplo que me gustaría mencionar muy breve del proyecto es el artículo 19, que habla de los datos de los menores, adolescentes, niños y niñas, estableciendo que se prohíbe realizar el tratamiento de datos personales de menores y adolescentes en los juegos, aplicaciones, desarrollos, innovaciones tecnológicas u otras actividades que involucren información personal más allá de lo que es estrictamente necesario para realizar la actividad. Es decir, hoy en día todos los chicos están accediendo a poder jugar diversos juegos online, digamos gaming, en donde se generan usuarios, y claramente desde el querer jugar, generan los usuarios, les piden información y la brindan por la falta de conocimiento de lo que están haciendo o el valor que puede tener. Es por ello que justamente nosotros tuvimos en Argentina una novedad particular respecto de la inteligencia artificial per se, que no viene a ser una ley, pero sí la Subsecretaría de Tecnología de la Información dictó la disposición número 2 del 2023 de este año, que se llama Recomendaciones para una inteligencia artificial fiable. Esto fue emitido y promulgado el 1 de junio de este año, para que se den una idea.
Justamente esta guía lo que trae busca como recopilar y brindar herramientas que sean teóricas, pero también prácticas, llevando adelante proyectos de innovación, principalmente pública, a través de la tecnología y específicamente centralizados en aquellos que utilicen inteligencia artificial. O sea, la guía viene a plantear principios éticos que son transversales a todo el ciclo de un proyecto de inteligencia artificial y que se tienen que tener en cuenta al momento de utilizarla para poder usarla de una forma que sea responsable y alineada a la ética digital. Un poquito viene a traer a colación los antecedentes internacionales que Argentina ya tenía contemplados por formar parte de diversas organizaciones multinacionales, como puede ser la UNESCO o la Red Iberoamericana. La UNESCO en particular también tiene una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial que recepta la mayoría de los principios también. Bueno, bien. A ver, yo ya tengo anotado un par de preguntas para hacerles al cierre, así que... Pero los escucho y me agarra escalofrío, les cuento. Primero porque no puedo creer que estemos hoy hablando de todo esto, ¿no? Porque es como que se ha digamos, presentado así muy de golpe todo el tema de ChatGPT y la inteligencia artificial, ¿no? Lo veíamos en las películas de ciencia ficción, pero ya hoy es una realidad y es como que nos agarró a todos en offside, ¿no? Lo que está claro es que hoy no hay ley, ¿no? Y debe ser muy interesante preguntarle a ChatGPT que nos redacte una ley, a ver qué tipo de ley nos saca, ¿no? No sé si ese ejercicio ya lo han hecho, pero preguntarle a ChatGPT, ¿no? A ver, regulemos, hagamos una ley de inteligencia artificial y capaz que nos saca una ley espectacular, ¿eh? Entonces, ahora estamos justamente, arrancamos con inteligencia artificial, pero eso tiene que ver con datos personales. ¿Qué nos pueden contar respecto de, bueno, cuáles son los requisitos normativos que en la región o en estos países deben cumplirse para la protección de datos personales? ¿Quién nos puede compartir algo? Gracias, Augusto. Pues yo creo que como se mencionó con anterioridad, resulta de suma importancia el robustecimiento de la regulación actual, creo que en cada una de las jurisdicciones que estamos participando el día de hoy, para abordar los desafíos, ¿no? que surgen derivado del uso de inteligencia artificial y el impacto que va a tener pues, en derechos humanos, entre ellos el de la privacidad de las personas. Yo creo que los aspectos que vale la pena mencionar y que deberemos de atacar, ¿no? en cada una de estas diferentes jurisdicciones serían, yo nombraría la recopilación masiva de datos, donde resulta necesario establecer límites claros, suficientes para garantizar que dicha recopilación no sea desmesurada y que el tratamiento sea adecuado para proteger la información de las personas. El segundo, el consentimiento informado. Si bien actualmente, a través de toda la legislación que tenemos implementada en materia de protección de datos personales, existen obligaciones específicas y expresas respecto a la manera, los medios, momentos en que se debe de recabar el consentimiento de los titulares para el uso de su información personal, pues resulta imperativo robustecer esas obligaciones con que se deberá de cumplir cuando se utilicen este tipo de tecnologías emergentes, disruptivas, para garantizar que el consentimiento de los individuos sea realmente informado. Y eso tiene que ver mucho con lo que comentaba, por ejemplo, Laila, ¿no? En el tema de gaming. Muchas veces, la verdad, los niños, los adolescentes no leen todos los términos y condiciones y no saben a qué están sujetos de regalar la información que meten precisamente para crear estos perfiles, ¿no? Entonces, creo que los titulares es esencial que además tengan acceso a información clara sobre cómo se recopilan esos datos, cómo se almacenan, cómo se procesan, cómo se utilizan, qué tipo de perfiles se van a crear. Y bueno, que exista al final una finalidad específica para el uso de esos datos recopilados, sin llegar a utilizar necesariamente avisos de privacidad u otros mecanismos que pudieran considerarse confusos o engañosos o que pudiera representar una carga, como decíamos nuevamente, ¿no? Para que el titular no leyera todo la serie de disposiciones al respecto y no estuviera realmente informado, ¿no? Otro de los puntos creo que es la transparencia en decisiones automatizadas. Todos nosotros como titulares de nuestros datos
debemos ser informados sobre la manera en que operan los mecanismos de toma de decisiones automatizadas que forman parte de la inteligencia artificial y estas tecnologías emergentes, ¿no? Así también considero que debemos de tener la oportunidad de cuestionar la manera en la cual los datos no solamente son recopilados, sino cómo fueron empleados o tratados, repito, para la creación de perfiles y de información masiva a través de inteligencia artificial. Y por último, la actualización y la eliminación de datos. Es imperante robustecer la regulación para que se lleve a cabo una adecuada actualización, eliminación o cancelación, en su caso, de datos. No sé si se me está escapando algo. Regreso con Felipe. Es buena la pregunta en el sentido de que el hecho de que no exista una norma específica que hoy día regula el uso de la inteligencia artificial no significa que existan normas que de alguna u otra forma la regulen, que es el caso del procesamiento de datos personales. Y en ese contexto, al menos en Chile, si tuviéramos los temas relevantes, diría relación con cuáles son las bases o fuentes de legitimidad que habilitarían a un sistema de inteligencia artificial a ocupar datos personales. Y el tema tiene relevancia práctica porque al menos en Chile estas fuentes de legitimidad están muy restringidas, en términos tales que uno puede ocupar datos personales cuando existe una ley que específicamente lo autorice, o bien cuando los datos se pueden obtener de fuentes accesibles al público, pero la fuente de legitimidad por antonomasia es el consentimiento del titular de datos personales. Acá en Chile no solo se exige que ese consentimiento, sino que además se exige qué significa eso, y por ejemplo, sitio web y un banner sigue navegando, nosotros asumimos o presumimos que usted otorga su consentimiento, eso en Chile es nulo. Por lo tanto, la carga regulatoria hoy en día para poder ocupar esta información personal es realmente alta, y como decía Bárbara, el consentimiento además, por supuesto, tiene que ser informado, los datos solo debieran ocuparse para los fines para los cuales se recolectaron, debieran eliminarse también una vez que esta fue. Por lo tanto, existe un proyecto de ley que debe aumentar nuestro nivel de protección a lo que tienen muchos países de Latinoamérica y básicamente emular lo que es el GDPR. Y resulta interesante también justamente lo que mencionaba Bárbara, en el sentido de que se va a regular en Chile lo que son las decisiones automatizadas en materia de datos personales, que es bien relevante en el sentido de que lo que dice el proyecto de ley es que el titular de datos siempre se va a poder oponer a las conclusiones o a las decisiones automatizadas que se tomen y siempre va a tener el derecho a poder, por ejemplo, solicitar la intervención humana o la revisión de las conclusiones que un sistema de inteligencia artificial, decisiones automatizadas, pudiera tener. Entonces, vamos en un buen camino, pero la verdad es que tenemos que estar a la espera del proyecto una vez que se convierta en ley. Bien, a ver, yo les voy a contar una experiencia personal. Acabo de cambiar el celular, no voy a decir la marca, pero el celular me pide hacer reconocimiento facial, ¿no? Para habilitar el aparato. Y la verdad es que me niego. No sé quién se va a quedar con esta bonita cara, ¿no es cierto?, cuando hago el screenshot, pero lo cierto es que me niego a dar ese dato. Y la verdad es que daría la impresión de que estamos empezando nosotros a sentirnos como de alguna manera vulnerables en este sentido de que estamos dando demasiados datos y que sabemos que, no sabemos quién, pero alguien los está utilizando, ¿no? Entonces, me da la sensación de que va a haber una suerte como de reacción respecto de nosotros a esto de dar los datos, ¿no? A brindar cada vez más datos. Obviamente, si tenemos un marco regulatorio que nos protege, mucho mejor, pero creo que va a haber, me parece, una reacción previa por parte de los usuarios, ¿no? A ponerle un límite a cuántos datos quiero yo entregar
o cuántos datos me pueden solicitar, ¿no? Entonces, no tenemos ley. Entonces, acá la pregunta que quiero hacerles es, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que existen para nosotros los usuarios ante una falta de regulación en este sentido, ¿no? Hoy estamos medio como a la deriva en esto, y como siempre la legislación viene luego de los hechos, pero lo cierto es que si esto se demora mucho tiempo, cada vez corremos más riesgos, ¿no? Entonces, no sé quién quiere responder a la pregunta de cuáles son los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos existen? Gracias, Augusto, de nuevo México. Pues creo que lo primero, como hemos venido comentando, es reconocer que nos encontramos actualmente en una etapa de desconocimiento en cuanto a hasta dónde va a llegar, ¿no?, la implementación de esta inteligencia artificial, cómo va a actuar, las soluciones que continuará brindando en el día a día. Y bueno, pues cómo se va a proteger los datos personales y la privacidad de cada uno de nosotros como titulares sin violar nuestros derechos, ¿no? Entonces, dado lo anterior, pareciera que ahorita una respuesta a esta pregunta podría dejar muchos elementos relevantes fuera, pero creo que de entre los riesgos más evidentes podemos anticipar una mayor cantidad de brechas de seguridad, de incidentes de seguridad, fomentando también una mayor cantidad de ataques cibernéticos, una ausencia de mecanismos adecuados por parte de los responsables del tratamiento de datos personales que usan a su vez estas tecnologías disruptivas y las están implementando para el día al día de sus procesos, ¿no? De su business, de su core business, para mitigar los efectos de una brecha de seguridad. La utilización, como decía Ana, en el principio de datos inexactos para el funcionamiento, ¿no?, derivado de la inteligencia artificial, generando a su vez más información inexacta, el tratamiento desmesurado de datos por parte de inteligencia artificial si no existe una finalidad específica y acotada, el desconocimiento de nosotros como titulares de nuestra información personal sobre las implicaciones que pudiera tener el uso de estas tecnologías y del tratamiento de nuestros datos, que al final pues puede desencadenar o provocar mucho más vulneraciones a nuestros derechos de protección de datos personales, privacidad y autodeterminación, ¿no? Obviamente el incremento, por ejemplo, de casos de robo de identidad u otros delitos similares que deriven en el acceso no autorizado o bien consentido a datos personales, y aumento de casos de ingeniería social que pudieran trasladarse y generarse en mayor escala. Yo creo que esa es una visión ahorita muy general, derivado del desconocimiento en el que nos encontramos en este momento, hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial, Augusto. Me dejaste tranquilo, la verdad, espectacular. Me dejaste tranquilo, creo que a mí, a toda la audiencia. Bueno, entonces, a ver, todos sabemos que la inteligencia artificial es un gran procesador de datos, ¿no? Es un gran almacenador de datos y de procesar esos datos. Entonces, la pregunta clave es, ¿puede la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, alimentarse de justamente datos personales? La inteligencia artificial, para efectos de funcionar, en términos muy sencillos, requiere esa información. Y esa información puede estar o bien en el dominio público o alguien es propietario de esta información. Y la propiedad sobre esta información, por regla general, viene por dos vías, por la propiedad intelectual o por el lado de los datos personales. Por lo tanto, ¿puede la inteligencia artificial alimentarse de los datos personales? Por supuesto. El tema es si es que, en definitiva, en cada una de estas jurisdicciones lo va a hacer conforme a la ley. Hoy día, muy probablemente, la inteligencia artificial pueda alimentarse, por ejemplo, a través de lo que son las fuentes de acceso público, información que se encuentre libremente disponible en Internet. Pero el punto es si es que, en definitiva, en la forma en la cual se obtiene esta información, lo está haciendo de acuerdo a la normativa. Yo entiendo que en Argentina, Laila, hay cierta regulación específica en relación a este punto. Sí, un poquito en línea con la guía que les venía comentando antes y alineado a lo que venía comentando Felipe. Yo creo que todas las jurisdicciones coincidimos en que
toda inteligencia artificial se nutre, en cierto modo, o de datos o de datasets, conjuntos de datos, que van a ser inyectados como de alguna forma como la materia prima para que la inteligencia artificial después pueda ser entrenada, programada, digamos, y actuar conforme a lo que se le requiera, ¿no? Entre esos datos no suele estar identificado, o no va a estar necesariamente identificado, cada categoría, o sea, no va a estar identificada cada categoría de tipos de datos que puedan estar. Entonces, puede pasar que sean datos personales, como que sean datos industriales, datos secretos, datos profesionales, confidenciales, y, por supuesto, hay que tener en cuenta que los datos personales van a tener esta regulación y esta distinción específica que hay que tener en cuenta. Sobre todo en lo que hace a las cuestiones éticas, porque, como les comentaba anteriormente, el uso de la inteligencia artificial es muy importante hacerlo desde una óptica ética transversal a todo el ciclo del proyecto que se esté utilizando para la inteligencia artificial. Hay determinados principios que en Argentina se destacaron en las recomendaciones del uso de una inteligencia artificial fiable, que justamente vienen a destacar los puntos relacionados a los datos personales, como son el derecho a la intimidad y protección de datos, por supuesto, en cuanto a ratificar la importancia en que los sistemas de inteligencia artificial recopilan, utilizan, comparten, archivan, suprimen, trabajan constantemente de forma consistente con las normativas que se tengan vigentes en el momento y que resulten aplicables. Después está el principio de la supervisión y decisión humana, un poco relacionado con lo que venían comentando mis compañeros. Puede ocurrir a veces que los seres humanos deciden depender o recaer en sistemas de inteligencia artificial por cuestiones de eficiencia. Uno tiende a pensar que la tecnología es muy perfecta, mucho más exacta que cualquier persona, y la realidad es que siempre hay que tener en cuenta que va a ser una inteligencia artificial que va a depender de una persona humana atrás que esté, en cierto modo, dándole las herramientas e indicándole cómo tiene que actuar. Entonces, es muy necesario siempre tener en cuenta que lo que se está cediendo, en cierta forma, a la inteligencia artificial es el control en contextos limitados, pero la responsabilidad sigue siendo de las personas atrás. Digamos, la ejecución de las tareas las va a concretar, pero un sistema nunca va a reemplazar la responsabilidad que vamos a tener nosotros, como seres humanos, en cuanto a la obligación de rendir cuentas. Otro principio muy relevante es el de transparencia y explicabilidad, que justamente como la palabra dice, es simplemente tener la posibilidad de solicitar explicaciones o información al responsable de la inteligencia artificial que esté utilizando, cualquier tecnología, ¿no? Digamos, nosotros como titulares de derechos tenemos que tener conciencia sobre a quién queremos dirigirnos y la persona tiene que saber cuándo es responsable también. En línea con eso, al alimentar una inteligencia artificial en general, se usan fuentes de datos para diseñar y construir todo el set de datos para entrenar el modelo, ¿no? Siempre ahí hay que tener en cuenta no solo las consideraciones éticas, sino también la calidad de los datos. Esto ya lo había mencionado Bárbara cuando hablaba en particular de las características. La calidad de los datos va a determinar no solamente la calidad del modelo entrenado, sino también va a contribuir con el éxito del proyecto. Esto es un poco lo que les comentaba sobre la clasificación que recomendaba la guía de cómo hacer una clasificación de datos según o de acuerdo al criterio de confidencialidad, identificando datos confidenciales, datos personales por otro lado, datos internos y datos, como decía Felipe, que sean públicos, es decir, que se obtengan independientemente de que una persona pueda o necesite brindarlos. Algo que me interesa destacar es la importancia de no forzar siempre la utilización de la inteligencia artificial, porque no siempre va a ser la mejor herramienta para abordar un problema específico. Hoy en día, esto que estabas comentando, Augusto, de le podemos preguntar al ChatGPT si te puede generar un contrato, una ley, el mundo siente la duda, tiene la intención y el interés, y no quiere decir que sea la herramienta adecuada. Es muy importante siempre tener en cuenta los criterios de responsabilidad y supervisión que recaen en las personas para poder determinar, en cierto modo, hasta dónde conviene utilizar esa herramienta, o quizás puede pasar que haya herramientas que sean más sencillas, más simples,
y que sean más adecuadas y apropiadas con menos riesgos, ¿no? La verdad, Laira, me dejas un poco la pelota picando en el área porque justamente quería hablar un poquito de ChatGPT, ¿no? Y aprovechando que está Ana, que nos acompaña, que es de Colombia, yo tengo entendido, Ana, algo leí en los medios de un caso de un tribunal que creo que no sé si fue que dictó sentencia apoyado en ChatGPT o algo por el estilo. ¿Nos podéis ilustrar un poquito sobre el caso ese? Es correcto, Augusto. Vamos a empezar con un caso antes de entrar propiamente al colombiano. Y es un caso que pienso yo que muchos de nosotros vimos en medios hacia mayo de este año 2023 sobre un pasajero que estaba volando en una aerolínea latinoamericana, hacía vuelo Salvador, Nueva York en agosto del año 2019 y este pasajero contrató a una firma de abogados de Nueva York y le comentó que en el vuelo, durante el vuelo, uno de los empleados de la aerolínea lo había chocado en su rodilla con uno de estos carritos del servicio que le ofrecen a uno café, bebidas, bueno, etc. Lo que él no se imaginó fue que su abogado presentó la demanda. Cuando presentó la demanda, los abogados de la aerolínea le pidieron al juez federal de Manhattan que desestimara la demanda y acto seguido los abogados del demandante presentaron un escrito indicando un montón de precedentes que el juez tenía que tener en consideración que reproducían un poco los mismos, la misma situación que había vivido este pasajero de la aerolínea, pero nunca se imaginó este pasajero que su abogado había decidido consultar en ChatGPT, pues cuál era todos estos precedentes, todas esas decisiones judiciales que debía poner en su escrito y dar en conocimiento al juez y que todo iba a resultar falso. Cuando los abogados de la aerolínea y el juez revisaron el escrito de la parte demandante, no lograron encontrar a qué casos hacían referencia. Entonces citaban el caso de tal persona, contratar a la aerolínea y decían, pero nunca hemos oído hablar de ese caso. Y sin embargo hicieron la tarea de tratar de ubicarlos hasta que finalmente cuentan los abogados de esta aerolínea que sí se les ocurrió que de pronto se habían apoyado en algún tipo de herramienta tecnológica para elaborar el escrito y que seguramente había un error. Y en efecto, el abogado de la parte demandante terminó reconociendo que había hecho uso de ChatGPT y que desafortunadamente pues todos los resultados que le había arrojado eran falsos. Incluso dice el abogado, cuando se presentó ante este juez, que él le preguntó a la herramienta si eran reales esos casos que le estaba citando. Y la herramienta le contestó que sí, que eran reales. Entonces, bueno, pues son situaciones que nos dejan pensando a todos, no solamente en el mundo jurídico, sino en general. Y no es un abogado que estuviera en sus primeros meses, años de práctica, sino un abogado que lleva 3 décadas ejerciendo su profesión en el estado de Nueva York. Entonces, digamos que ni siquiera fue un joven muy entusiasta de estas nuevas tecnologías o alguien que no pudiera medir de pronto el riesgo de no saber a ciencia cierta hasta dónde estas nuevas tecnologías podían ser confiables, y el resultado fue este. Entonces, esto como que es un caso que nos pone a pensar a todos y que involucra de cierta manera a Colombia, pero el otro caso que les quería comentar es el de un juez al que le llegó un caso de una mamá que estaba pidiendo exoneración de pagos por citas médicas, transporte a centros hospitalarios para atender requerimientos de su hijo, quien padece autismo, quien tiene autismo, y se apoyó este juez para dictar la sentencia en enero de este año en ChatGPT. Entonces, lo que hizo este juez fue preguntar a la herramienta si menores con autismo podían ser exonerados de este tipo de pagos,
y la herramienta le iba arrojando respuestas y los soportes de ley, digamos, los fundamentos de ley que tenía que tener en cuenta para elaborar su sentencia. ¿Qué dice este juez cuando es entrevistado acá, obviamente en medios, cuando él comentó que había hecho uso de la herramienta? Pues que le ha parecido muy eficiente, que era un poco el trabajo que le ayudaba a ser un secretario de su juzgado, pero de una forma también más ágil e igual de estructurada. Obviamente, pues las opiniones fueron diversas, gente que apoyaba la utilización de este tipo de herramientas, pero gente que también, sabiendo los riesgos que involucra, pues también se preocupan por un uso indebido y porque pudiera llegar a vulnerarse algún derecho, incluso derechos fundamentales de los ciudadanos cuando se recurren a estas herramientas de manera también poco ética y poco responsable. Entonces, esos son dos casos recientes, muy recientes de este año, que nos ponen a pensar en cómo en el mundo jurídico también se está haciendo uso de esta herramienta y pues las diferentes conclusiones, ¿no? Un caso donde definitivamente pues fue un error terrible porque los resultados fueron totalmente inventados, y este otro donde fue aparentemente un apoyo al juez que obviamente también hizo sus revisiones posteriores, pero que sí lo usó como un soporte y un apoyo para dictar su sentencia. Acá lo interesante de lo que planteas, ya que estamos entre abogados, es cuando yo le pregunto a la inteligencia artificial, ¿es verdad lo que me está respondiendo? Y me responde, sí, es verdad. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad, no? Pues, si yo le pregunto y me responde si es verdad, es como que digo, bueno, listo. ¿Soy responsable o no soy responsable, no? Interesante cuestión para hacernos la pregunta, porque si no, ¿para qué está la herramienta, no? En definitiva, fíjense cómo el hecho de haberle preguntado o no a la inteligencia artificial puede o no exonerarme de responsabilidad. Interesante. Ahora, continuando con este fascinante mundo del ChatGPT, ¿existen hoy en la región o en los países, aquí en México, Perú, Colombia, Argentina, algún tipo de regulación vinculado? Imagino que no, porque si no hay nada vinculado con inteligencia artificial, imagino que tampoco hay nada con ChatGPT, pero me veo obligado a hacer la pregunta, digamos. ¿Hay algún tipo de regulación vinculada con ChatGPT o no? No, Augusto, perdón, tomo la palabra yo para responderte. Nosotros hablamos previamente con mis colegas, así que respondo por todas las jurisdicciones, cualquiera me levanta el punto si no es así, pero no. Ahí, en particular, justo con lo que es el ChatGPT, que viene a ser una herramienta que se puso al público a disposición por parte de OpenAI, hay que tener en cuenta que es justamente una inteligencia artificial generativa. Generativa, más allá de entender o no cuáles son los distintos tipos de inteligencia artificial que pueden existir, siempre hay que tener en cuenta que va a estar generando algo. Uno la puede utilizar, pero tiene que saber para qué la va a utilizar. No es lo mismo algunas herramientas en donde por ahí van más allá de buscar patrones, ¿sí? Y otras muy diferentes cuando están tratando de crear cosas nuevas. Uno le puede pedir y te va a decir que existe porque lo acaba de crear. O sea, justamente eso viene de la mano de saber utilizarla de forma apropiada para poder sacarle el mayor provecho. Es más, respondiendo muy breve a la pregunta que habías hecho en su oportunidad, utilicé particularmente herramientas similares también al ChatGPT para probarlo, y le hice la pregunta sobre, justamente relacionada a los riesgos que podría llegar a existir en base a sus respuestas. Y me respondió que, como toda inteligencia artificial generativa, iba a pasar que tiene la potencialidad de exponer a riesgos en materia de protección de datos personales y que no puede corroborar un uso responsable, porque eso lo va a tener que determinar la persona que recibe los resultados a la respuesta. Digamos, el trasfondo es, se puede aprovechar, sacarle un montón de provecho a una herramienta que te facilita alternativas, siempre que se sepa usar, ¿no? Bien, bien. Bueno, estamos llegando ya al cierre, vamos por casi 40 minutos, y me gustaría cerrar con una pregunta bastante tricky, muy actual en este mundo cibernético globalizado, ¿no? Que es, ¿qué pasa cuando tenemos una inteligencia artificial pero que está en el exterior?
pero utilizando datos, ¿no? A ver, una inteligencia artificial de Argentina utilizando datos de Perú, ¿no? De México o de Colombia. ¿Qué pasa acá, no? ¿Frente a qué problema nos encontramos? Augusto, voy a tomar yo la respuesta y invito a mis compañeros también a que se sumen. Yo creo que en el caso, por ejemplo, específico de México, cuando la inteligencia artificial es utilizada fuera del territorio mexicano, pero se procesan datos personales de ciudadanos o residentes mexicanos, la actual legislación en materia de protección de datos personales sí prevé extraterritorialidad en cuanto a la aplicación de la misma, ¿no? Digamos, en ciertos casos. Estoy hablando, por ejemplo, como cuando el tratamiento se lleva a cabo por un encargado, la figura de un encargado con independencia de la ubicación, o sea, puede estar o no en territorio mexicano, pero siempre que sea nombre de un responsable establecido en México, ¿no? Ahora, cuando el responsable no esté establecido, por ejemplo, en México, pero le resulta aplicable la legislación mexicana derivado de la celebración de un contrato, de un convenio o en términos del derecho internacional. También cuando el responsable no está establecido en territorio mexicano, pero utiliza medios situados en México, ¿no? Salvo aquellos casos en los que se utilicen únicamente con fines de tránsito y no impliquen como tal un tratamiento, los famosos hubs en la nube, ¿no? También, por ejemplo. Cuando el responsable, por ejemplo, no se encuentra ubicado en territorio mexicano, pero la figura de encargado sí lo está, pues a este último le son aplicables las disposiciones relativas a las medidas de seguridad implementadas, por ejemplo, en México por la ley de privacidad vigente en la República Mexicana. Entonces, es interesante ver cómo, como mencionaba desde el principio, ¿no? Si bien no existe regulación específica y expresa para la inteligencia artificial, por lo menos aquí en México ahora estamos sujetos a una interpretación de la regulación con la que actualmente contamos para poder responder un poco a este tipo de preguntas que sin duda nos dejan, como comentaba, en un área gris todavía y se necesitan robustecer. No sé, por ejemplo, Ana, ¿cuál es el caso en Colombia? Pues Barbie, aquí lo que nos dice la ley es que aplica nuestra legislación en datos personales al tratamiento que responsables y encargados ubicados en Colombia hagan en el país o cuando se les aplique una norma o por derecho internacional también tengan que aplicar nuestra legislación. Ahora, lo que sí es cierto es que independientemente de que la ley lo diga así en su ámbito de aplicación, lo que tú comentas sucede en la práctica y es cuando yo voy a hacer una transmisión o una transferencia de datos personales al exterior, es decir, tengo un encargado que por mi solicitud va a hacer un tratamiento o un responsable en el exterior que también va a hacer un tratamiento de datos personales, pues la ley me habilita ciertas vías para que yo pueda hacer ese envío al exterior de datos personales. Y ahí lo que la ley colombiana pide es que se celebre algún tipo de contrato que ponga como mínimo a ese tercero las mismas obligaciones que en Colombia se tienen que cumplir en materia de datos personales. Entonces vendríamos un poco a los mismos casos que tú anunciabas de la legislación mexicana. También la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la Autoridad Nacional en Protección de Datos Personales, ha emitido muchísimas resoluciones en las que recuerda a las empresas que el hecho de no estar constituidas en Colombia, así el responsable o el encargado no está acá, pero haya un tratamiento de datos personales en el país porque tienen presencia tecnológica, es decir, implementan algún tipo de herramienta que les permite capturar datos y hacer tratamiento, pues eso no los exime de cumplir con nuestra normativa en la materia. Entonces, ahí ha dicho la SIC varias veces que tendrán que cumplir con las disposiciones nacionales en protección de datos personales. Y un poco, y acá le pido a Laila y a Felipe que me complementen, entiendo que sus proyectos de ley también están estableciendo básicamente los mismos puntos que estaba comentando Bárbara de si el responsable y encargado están, pues claro que domiciliados en el país, claramente les aplica la normativa en datos personales
Si no estuvieran, pues entonces si hay algún contrato por el cual tengan que cumplir con la legislación, también les aplicaría, o casos de derecho internacional que también los obligara a cumplir con las disposiciones que se están previendo en sus proyectos de ley. Ahí, si me quieren complementar, porfa, bienvenidísimos, para que ustedes lo dejen más claro aún para sus países. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, también incluso está previsto cuando se esté buscando targetear el mercado foráneo, digamos. Desde Argentina hacer un tratamiento de datos personales de personas del exterior, buscando perfiles del exterior a conciencia. Básicamente el proyecto de ley contempla la extraterritorialidad en los mismos términos que comentaba Ana y Laila, pero por el momento la verdad es que si se hiciera un procesamiento en el exterior, la verdad desde el punto de vista práctico sería muy difícil perseguir esa responsabilidad. Pero estamos esperando el proyecto para que nos faciliten las herramientas legales para poder perseguir eventuales malucos. Bien. Bueno, para ir cerrando, la última pregunta, que para mí es la pregunta clave, que seguramente muchos de los participantes se la están haciendo, ¿no? Que es inteligencia artificial y uso de datos falsos, ¿no? O generando, ¿no?, datos falsos. Esto que recién hablábamos del abogado que hizo la consulta y ¿es verdad esto? Sí, sí, es verdad. Es decir, una inteligencia artificial mentirosa, puede existir. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa frente a esta realidad? Porque entiendo que es similar en todas las jurisdicciones, pero en principio uno siempre tiene los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación y eventualmente portabilidad que contemplan todas las legislaciones en materia de protección de datos personales. Por lo tanto, si hubiera algún dato erróneo, uno, por ejemplo, podría presentar algún tipo de requerimiento de oposición o de rectificación de la información que eventualmente no estuviera actualizada o fuera errónea. El problema es ya más bien práctico en cuanto a cuál podría llegar a ser el resultado de ese tipo de acción o de ejercicio de ese derecho arco. En Chile, por ejemplo, uno debiera recurrir ante un tribunal ordinario de justicia y por lo tanto la verdad es que el camino para reclamar es realmente largo y costoso, lo que desincentiva el que uno reclame cuando aparece este tipo de información errada o falsa. No existen tampoco en Chile tipos penales o delitos asociados a el uso de inteligencia artificial que de alguna u otra forma entregue información falsa o errónea, pero ahí, Laila, yo entiendo que en Argentina ustedes sí cuentan con normativa específica en materia criminal en temas de datos. Sí, no, o sea, justamente no tenemos regulado quizás la parte de las tecnologías o la inteligencia artificial, pero sí, por suerte, nuestra ley de protección de datos, y creo que es similar en México, corregime, Barbie, si me equivoco, pero tenemos prevista la derivación de determinadas conductas, digamos, que están tipificadas después en nuestro Código Penal y que son específicamente, digamos, descritas para casos en donde se haga uso indebido, tratamiento ilegítimo o conductas similares de datos personales. Esto es algo que a mí me parece como una evolución muy grande, que por supuesto tiene que reforzarse, pero como dato de color para cerrar muy breve, en Argentina nosotros tenemos nuestro Código Penal argentino que recepta justamente estos delitos tipificados relacionados a los datos personales, porque el criterio es que te dicen qué cosa, qué conducta va a estar tipificada, pero no te dicen los medios a través de los cuales se puede llevar a cabo o conseguir dicho resultado, digamos. Por eso la inteligencia artificial no va a quedar exenta de tener que cumplir con estos requisitos, porque vendría a ser un medio para alcanzar un fin. Los delitos que tenemos previstos, por ejemplo, son revelar o proporcionar intencionalmente a un tercero información falsa en una base de datos. También tenemos el acceso o irrupción a sabiendas e ilícitamente, o violando a veces la confidencialidad de los datos y los sistemas de seguridad, de cualquier forma, digamos, en una base de datos personales, que es lo que se conoce mucho por el acceso no autorizado. Tenemos tipificado el delito de divulgar o revelar información confidencial, cuando tenemos una obligación de mantenerla en secreto o confidencial por alguna disposición legal. Y también está tipificado incluso el delito de ilegítimamente insertar o hacer insertar datos en un archivo de datos personales. Digamos, todos los riesgos que se pueden llegar a generar derivados de datos que pueden ser inexactos, falsos
justamente está relacionado con la mala intención del uso de esos datos. Yo, a modo de cierre, quiero con ustedes compartir una reflexión. Ustedes han hecho mención a algunas palabras, ética, derechos humanos, consentimiento informado, ¿no? Donde está la humanidad y la tecnología, ¿no? Pero siempre poniendo la humanidad por encima de la tecnología y siendo la tecnología una herramienta para nosotros. Pero yo quiero cerrar un poco este encuentro con la siguiente reflexión que la tomo, ¿no es cierto?, del autor de Homo sapiens y Homo Deus, un tal Harari, no sé si lo han escuchado, ¿no? Pero que solamente esta reflexión es válida si lo entendemos en inglés. Porque ¿qué es lo que nos dice Harari? La inteligencia artificial, artificial intelligence, nos da siempre la idea de que podemos nosotros los humanos desenchufarla, desactivarla, controlarla, nutrirla de información, guiarla, ¿no? Y por eso ustedes acá pusieron palabras tan fuertes como ética, consentimiento informado, derechos humanos, ¿no? Nosotros poniéndole un marco. Ahora, si la A de artificial la reemplazamos por alien, alien intelligence, donde ya es una inteligencia autónoma, propia, que se autogenera, que ya no podés desenchufarla ni desactivarla, ya es una inteligencia que nos supera y que se ha separado de los seres humanos. La gran pregunta que yo dejo acá planteada es, ¿cuándo ocurrirá eso? ¿No es cierto? Y el día que eso ocurra, este evento no lo vamos a tener. Porque la verdad que ahí vamos a estar en otra realidad. Y acá la pregunta es, ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿No? ¿Va a ocurrir dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 1? La verdad, no lo sabemos.